Hola amigos, espero que estén muy bien, un gusto saludarles nuevamente desde nuestro canal Historia GT y nuestro segmento Educa Online. Antes de iniciar quiero mandar un saludo muy especial y un abrazo a la distancia a mis queridos alumnos de la promoción 78, también de la 77 y de la 76 del Colegio Salesiano Don Bosco de Guatemala. ¿Dónde se ubica la cultura maya? En lo que hoy sería Mesoamérica, lo que conocemos como Mesoamérica, que sería la Ribera de Yucatán, Guatemala, El Salvador, Honduras y parte de Nicaragua. Su historia está dividida en tres periodos: el periodo preclásico, el periodo clásico y el clásico tardío o posclásico. El periodo preclásico es el periodo formador, es el origen de esta civilización en el año 2000 a.C. y finaliza en el 250 después de Cristo. Estamos hablando de un lapso de 2250 años. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Bueno, va a ser el surgimiento de las primeras ciudades-estado. Ojo, las ciudades-estado va a ser la división política de los mayas. También va a dar origen a que se establezcan ciertos pueblos en algunos lugares. El periodo preclásico o formativo nació la civilización maya en el desarrollo de la arquitectura, el arte, la escritura, el calendario y la agricultura, con técnicas como la roza y la quema. En Guatemala se estableció en la costa sur y el altiplano se construyeron las ciudades de Caminalcuyún, Tacalic-Abaj y El Mirador, en el norte de Petén. En esta última destaca la pirámide llamada La Danta, la más alta del mundo, con 72 metros. Con base en criterios geográficos y culturales, el área maya se ha dividido en diferentes regiones en las que se desarrollaron importantes centros políticos durante el periodo clásico. Uno de ellos fue Calakmul, en el actual estado de Campeche. Alcanzó su auge entre los años 250 y 750 de nuestra era, cuando se convirtió en la capital y sede de la poderosa dinastía Kan, o dinastía de la serpiente. La ciudad abarcó cerca de 35 kilómetros cuadrados y está integrada por numerosos conjuntos, entre los que se destacan la Gran Plaza, la Estructura 2, es la más grande del sitio, y la Gran Acrópolis. Tikal, en el Petén guatemalteco, fue la ciudad rival de Calakmul. Ambas fueron ciudades poderosas que trataron de extender su influencia cultural y política por diversas regiones mayas. Las continuas guerras entre ambas culminaron con la derrota de Calakmul y consiguiente decadencia. Otras ciudades de esta época, como Yaxchilán, destacan por su arquitectura y escultura. Esta zona arqueológica cuenta con 3 conjuntos principales y cerca de 120 edificios articulados entre sí y por un complejo de sistemas de plataformas, plazas y escalinatas, construidas en las laderas del cerro a la orilla del río Sumacinta. Yaxchilán se originó como una pequeña aldea del preclásico, pero a finales del año 600 de nuestra era se convirtió en uno de los más notables. Se considera la época de mayor esplendor, especialmente en las ciencias y en las artes. Se construyeron grandes ciudades como Tikal, Huachactún, Calakmul, Quiriguá, Copán, Palenque, Bonampak. Al finalizar el periodo se cree que hubo guerras entre las ciudades, también sequías y epidemias. Esto es periodo clásico. Periodo posclásico. Inicia en el 900 de nuestra era y finaliza en el 1500 aproximadamente. Es muy importante señalar que el colapso de la civilización maya no se relaciona con la llegada de los españoles.
características del periodo posclásico son las siguientes: sequía, conflictos políticos entre ciudades-estado, migraciones de las grandes ciudades al centro y al altiplano de Guatemala. Las ciudades quedaron abandonadas después de 1500 y hasta hace no más de 100 años fueron descubiertas nuevamente. Hoy solo nos quedan las grandes ciudades, las grandes pirámides de color gris, y la selva se ha adueñado de ellas. Hablemos de las características principales de la cultura maya. Hablaremos de su arquitectura, que fue desarrollada por medio de escalinatas. Sus edificaciones sobrepasan los 50 metros, en el caso de la Gran Danta 72 metros, la pirámide más grande de Mesoamérica. Continuado así también iba acompañado por plazas, por edificaciones más pequeñas de los gobernantes. Las ciudades mayas, en el centro estaban los gobernantes, vivían gobernantes, sacerdotes, alrededor vivían artesanos y militares, y fuera de las ciudades, en los campos de agricultura, estaba el pueblo y los esclavos. Segundo, su escritura. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura por medio de glifos tallados en piedra. Hasta el día de hoy podemos encontrar evidencias de estos glifos y gracias a las investigaciones se ha podido interpretar. Es importante mencionar que antes se consideraba que cada glifo era una palabra, pero en la década de los 80, gracias a un investigador ruso llamado Yuri Norosov, sus trabajos de más de 30 años dieron como resultado que él lograra descifrar los glifos mayas, y tenemos ahora este conocimiento a nuestro alcance. Dejaré un enlace para que puedan conocer el trabajo y la vida de Yuri Norosov. Y por último hablaremos de su cosmovisión, la espiritualidad maya. Es muy importante resaltar esto. Los mayas desarrollaron toda una visión del mundo y la pudieron impregnar en sus escritos. Lamentablemente, con la llegada de los españoles se perdieron la mayoría de documentos, y en el caso de Guatemala tenemos un libro muy importante, el Popol Vuh, el libro sagrado de los quichés, donde relata cómo fue la creación del mundo, cómo crearon al hombre, los animales, los guardianes del bosque, y va relacionado con una mitología, con una cosmovisión. Pero es importante conocer estos documentos. Pues en Guatemala tenemos un par de documentos todavía. Parte de la cosmovisión maya es también mencionar el Popol Vuh, libro sagrado de los quichés, donde se relata la creación del mundo, del hombre, y menciona también a los héroes gemelos, Hunampu e Xbalanque. Conclusiones. Bueno amigos, el video estuvimos hablando sobre los mayas, la cultura maya, sus tres divisiones, sus grandes periodos: el periodo preclásico, clásico y posclásico o clásico tardío. Algunas características que pudimos mencionar: sus ciudades principales, su arquitectura, su escritura y su cosmovisión o su religión. Bueno, llegamos a la conclusión del video. Espero que hayan aprendido, que les haya gustado. No olviden comentar el video, dejar like, suscribirse a nuestro canal de Historia GT también, donde hablaremos también del calendario maya y de los nahuales. La cultura maya es una cultura muy amplia, y que es muy importante mencionar esto. Los mayas dejaron como un legado hoy 22 idiomas y 22 pueblos en Guatemala. En Guatemala no existen indios, en Guatemala existen y hay pueblos mayas. Es importante que nosotros empecemos a aprender y también a erradicar el racismo en Guatemala. En Guatemala no hay dialectos, no son lenguas, son idiomas. Así que les hago una cordial invitación a todos a que conozcamos, apreciemos y podamos respetar y también atesorar esa riqueza cultural que nos han dejado los pueblos mayas, nuestros padres. Así que un gusto saludarles. Hablemos de historia con Profe Bala.